Traficar drogas ha sido el gran negocio para unos y la decadencia para otros a lo largo de la historia de la humanidad. Empresa multimillonaria que absorbe todo a su paso. Se obtiene un enorme poder que cobra vida por sí mismo. Cuando una sociedad queda entrampada en su codicia, su percepción de lo importante por lo inmediato se desvanece por el delirio de la abundancia. El presidente Andrés Manuel López Obrador abre la caja de Pandora al señalar que cuando un cártel de las drogas es el único dueño de un territorio, se neutraliza la violencia y remata que el ejemplo es Sinaloa y el cártel del mismo nombre. López Obrador renuncia como Estado y obsequia esa tarea constitucional al cártel de Sinaloa. La otra interpretación, la no política, implica que una sociedad se rija a sí misma, convirtiéndose con ello en una especie de estado autónomo, en donde la gobernabilidad recae en los líderes o líder del cártel. En este nuevo esquema de gobierno propuesto por el presidente, la sociedad ya no necesita intermediarios, sino un enlace directo con el verdadero gobierno y su gobernante. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Hoy vamos a platicar de un tema sumamente importante, lo debe de ser, principalmente para la sociedad aquí en Sinaloa. Por supuesto, es un reflejo de la sociedad acá en México. El punto de partida es lo que dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hace unos días en relación a que hay estados que han contenido la violencia porque en ellos domina o tiene dominio un solo cártel. Mencionó que en Sinaloa, el cártel de Sinaloa es el que tiene ese control y por eso han bajado esa tasa de homicidios. Esto nos permite a todos como sociedad reflexionar qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo el presidente de la República en relación a soltar todos estos demonios al decir que en Sinaloa, pues quien manda es el cártel de Sinaloa con la venia, por supuesto, del gobierno federal. Imagine usted entonces qué está haciendo Rubén Rocha Moya aquí como gobernador. Hoy vamos a platicar de este tema y para ello le presento a mis compañeros y amigos. Martín Durán Romero. ¿Qué tal? Un gusto volvernos a ver por acá. Abel Jacobo Miller. ¿Qué tal? Buenos días. Le digo, no sé de dónde sale esta frase de Andrés Manuel López Obrador. Digo, desde el punto de vista de un presidente de una república. Por supuesto que ante lo obvio, pues, ¿qué más se puede decir? Él dice que en Sinaloa, el cártel de Sinaloa tiene control de la situación de la violencia y quien controla la violencia, por supuesto, pues controla muchas otras cosas como los intereses. Sabemos que el cártel de Sinaloa es una de las empresas más lucrativas del mundo. Ellos se dedican, por supuesto, a lo que es el negocio de los enervantes. Todos lo sabemos, lo saben los gringos, lo saben los europeos, lo sabe López Obrador y ahora pues lo dice abiertamente al mundo que ellos son los que tienen el dominio, el poder y mandan acá en Sinaloa, por supuesto. Esto da pie también para entender entre líneas que pues no nada más en Sinaloa, sino en los lugares donde ellos también tienen esta presencia. Hace unos días una masacre en Uvalde, Texas. Salvador Ramos, un latino de descendencia latina, 18 años, pues mató a 19 niños y 2 maestros. Esto nos da pie a decir, una sociedad como la gringa, la que se encarga de la violencia, o por lo menos de surtir todas estas armas, pues también es la que más consume droga en Estados Unidos. Aquí en Sinaloa, un ejemplo nada más de cómo la sociedad se ha permitido escalar en lo que es el narcotráfico, esa narcocultura, y ahora todos somos parte de ella. Todos, aquel que diga esta boca no es mía, está mintiendo, porque la economía que tiene el narco en el mundo, imagínense en Sinaloa, pues es lo que tiene el control de todos, empresarios, políticos, sociedad, intelectual, de todos, porque todo tiene que ver con la derrama económica que maneja el narco. Ellos nos dan armas, nosotros les damos droga. ¿Y qué es lo que está haciendo la sociedad como eso, como sociedad? Nada más nos estamos
quedando inmóviles, pasmados. Hay que vernos al espejo y hay que hacer algo, aceptarnos como somos, por supuesto. Es la primera vez que hay narcos que se convierten en sociedades de élite. No, no es la primera vez y ahorita lo vamos a platicar. Ya ha pasado, los ingleses en el siglo XVIII fueron unos grandes narcos y gracias a ello convirtieron su país en un imperio. Ahora nos toca a nosotros, nos están diciendo, todos por todos lados están diciendo que el cártel de Sinaloa, o sea, la sociedad sinaloense tiene muchísimo dinero por el negocio que está en puerta y López Obrador como presidente dice, adelante, abre la puerta y nos deja totalmente solos. Como sociedad, somos una sociedad adolescente, una sociedad que está empezando en esto del narco. En el 80, bueno, una explosión de eso. Ahora nos toca otra vez, con lo que dice López Obrador, pues hacer conciencia y reflexionar acerca de esto. Pues es un tema sumamente abierto por todos lados, encontrarías partes importantes para sumarlo, pero lo más importante aquí yo creo es tres cosas. Una, el gobierno de Estados Unidos, que es la potencia a nivel mundial junto con China, pero nosotros no tenemos a los chinos, tenemos a los gringos aquí al lado con todas las situaciones que tienen ahí de sociedad y de imperialismo. Ese es uno. El otro es el dominio económico, político y cultural que tiene el cártel de Sinaloa, en palabras de Andrés Manuel López Obrador. Y el tercero, la sociedad. Nosotros como sociedad nos vemos al espejo y cuando vemos que hay una balacera como esa que hubo cuando lo de Ovidio Guzmán, todo el mundo dice, pues es que salieron los narcos. ¿De dónde salieron? Pues si viven con nosotros, convivimos con ellos. O sea, el otro día que dijeron lo de la balacera que hubo aquí en la campiña, que unos niños se habían tirado al suelo en las escuelas y que habían estado ahí unos con rifles. ¿Y qué pasó? Dicen las maestras. No, pues después los que traían los rifles dejaron los rifles, subieron a sus carros y fueron por sus hijos, los que se habían tirado en el piso y se los llevaron a sus casas. Pues esa es la vida que nosotros tenemos y no queremos hablar de ello. Lo que pasa es que el narcotráfico ya está muy permeado en la sociedad. Lo has permitido ser tu compadre, lo has permitido ser el papá que también va a la escuela con sus hijos en los colegios. Entonces lo has hecho socio de tus empresas. Entonces ya es muy difícil que la sociedad sinaloense pues renuncie de hecho a esa naturaleza de ese tipo de cultura. Nada más te pregunto, ¿hay tiempo para renunciar o ya es el tiempo de aceptarnos y decir cómo podemos mejorarnos siendo como somos? Eso es lo que yo creo que es lo más importante. Yo no digo quiénes son buenos ni quiénes son malos. Lo que digo es que hay una sociedad que debe de verse a sí misma. Lo veo complicado porque estamos viendo también una pérdida de valores actualmente en la sociedad, ¿no? Entonces, donde se ha dado prioridad a lo monetario, a lo material. Entonces, incluso hasta una competencia a ver quién tiene más, ¿no? Entonces, yo lo veo muy difícil por ese lado. Tendríamos que hacer una retrospectiva y decir qué estoy dispuesto a ofrecer a cambio como sociedad para mejorar estas cosas. Porque hay algo que hay que ofrecer. Sí, definitivamente. Ahorita como sociedad, con el tal de tener en lo monetario, estoy ofreciendo a cambio mi seguridad y es algo que estás pagando. A lo mejor ahorita somos indolentes porque mientras no te toque a ti, tú dices, pues no me toca a mí, yo sigo ganando mi dinero. Pero el problema cuando te toque, que te desaparezcan un hijo, que te maten a un familiar o algo, entonces cuando vas a decir, ¿valdrá la pena el precio que estoy pagando por haber permitido esta manera de permear en la sociedad al narco? Entonces, creo que esa cuestión no la planteamos nosotros aquel jueves negro, ¿verdad? En donde la sociedad dijo, caray, o sea, sabíamos que el narco mandaba aquí, pero no sabíamos a qué nivel, ¿no? Y cómo sitiaron a la ciudad y cómo pusieron de rodillas los 3 niveles de gobierno. Entonces, pero ese trauma o ese shock que hubo ahí lo viene a menguar López Obrador. No, yo fui el que lo liberó. Uh-huh. Y yo digo que Sinaloa está en paz porque un solo cártel está dominando. Eso es lo que yo digo que es lo realmente delicado, porque si había una especie de control o de idea que alguien podía controlar algo, el gobierno de la República,
López Obrador abre la puerta de Pandora y dice, ahí están todos los demonios, a ver qué hacen ustedes con ellos. Yo creo que eso es lo más delicado. Lo que pasa es que no sé si en su inocencia o en su cinismo, ¿verdad? Él hace esa declaración, pero era algo que ya todo el mundo sabíamos, ¿no? En todos los gobiernos ya sabemos, o sea, no lo aceptaban, pero nosotros como ciudadanos lo sabemos. Que en donde hay un cártel, un solo cártel, ellos son los que medio controlan incluso la misma sociedad cuando está harta de un delito en específico, como por ejemplo el robo de vehículos, ha sacado hasta escritos o en redes, ¿no? De dice, oye, por favor, señores del narco, ayúdenos a controlar a los cabrones estos de que están robando carros. Y lo hacen. ¿Recuerdas aquella vez que en Sinaloa estuvieron apareciendo robacarros asesinados y les ponían los carritos de la marca Hot Wheels y decía la gente, lo mataron por robacarro? Y fue cuando bajaban los delitos de robo de vehículos. Entonces, es difícil en una sociedad que incluso ya se culturizó, ¿no? Ya se abuchonó, como le decimos nosotros acá, y que sirven, ya lo ves hasta como un ejemplo de héroes, ¿no? Si tú vas a las escuelas primarias, prepas, los muchachos, pues la mayoría traen como ídolos a ese tipo de personas. Entonces, ¿cómo teníamos que trabajar? Tenemos que trabajar desde casa y ver, pues, qué estás dispuesto a ofrecer, ¿no? Para poder erradicar esto. ¿Qué vas a sacrificar a cambio? Así es. En este caso, dos cosas que dice Abel creo que son muy importantes. Una, ¿qué vas a sacrificar a cambio? Y la otra, ¿valdrá la pena? ¿Habrá valido la pena en este? Pues no creo, pero yo estoy un poco de desacuerdo con lo que dice Abel en el tema de que empiece en casa. Yo creo que empieza por el Estado mexicano. Empieza porque el Estado mexicano no ha querido reconocer la sistemática violación a los derechos humanos de nosotros los ciudadanos desde todas las instituciones, ¿no? Desde el Ministerio Público, que no le recibe la denuncia a la chica que fue violada y que le dice, ¿y por qué no gritaste? O la culpa es de ti por ponerte minifalda. Desde el momento en el que el agente de tránsito en la calle, que sí esto. En el momento en que circula el grupo armado y ahí están los policías, Dios. Es un tema de también la cultura, o sea, sí, una cosa es la cultura, lo social, pero otra cosa, esto es un tema también de Estado. Y yo creo que ningún gobierno, y obviamente menos el de Andrés Manuel, que está de brazos caídos, eso de abrazos no balazos, no, es brazos caídos, obviamente le apostó a una ruta muy larga y tortuosa que eran los programas sociales, que al final de cuentas ya, digamos, ahorita... Que resultaron ser clientelares. Ahora que se aproxima el fin de sexenio, sí, clientelares, y no funciona para combatir la violencia. Jóvenes construyendo el futuro es un desastre y jamás le ha arrancado base social al narcotráfico. Pero tú alguna vez, tú que has manejado esto de la seguridad durante tantos años en el periodismo, ¿tú viste algo que pudiera darse en torno a que ese era el mecanismo que se tenía? Yo creo que las soluciones es muy complejo el problema. Para empezar hay que reconocer que es complejísimo, porque sí, efectivamente sí hay un entramado social, sí existe, pero si desde el Estado no hay esta gestión de un pacto nacional para el cese de la violencia, no va a pasar nada. Gane Marcelo Ebrard, gane Sheinbaum, se están peleando el puesto, el poder, no para solucionar los problemas. Entonces el tema aquí es que, porque pues como sociedad organizada creo que ha habido muchas expresiones de asociaciones, ahí están los colectivos de búsqueda, o sea, sí hay en la sociedad, sí es cierto, sí hay un rechazo de un segmento, de otro segmento, como dices tú en las escuelas, abrazar la cultura del narcotráfico. Pero en esa cultura también tiene que ver el Estado, pues, porque el Estado jamás se ha preocupado y ha dejado de ser, porque al final de cuentas es dinero que... No, y ahora el Estado como Estado dice es que si están tranquilos y hay paz en su Estado, se lo deben a... O sea, digo, sí, más claro pues es el agua. Eso ya sabemos, nada más es hacer público la entrega del monopolio de la violencia a estos grupos que operan fuera de la ley, ¿no? Entonces... Es que es complicado porque ¿cómo vas a combatirlos tú como político?
te financiaron la campaña. No, es que aquí, por ejemplo, lo que financiaron la campaña, también votaron por ti. Lo que dijo ahorita Abel es totalmente claro y tendríamos que hablar de eso, y que es un asunto sumamente importante. Ante esta desilusión y esta obviedad de que el Estado mexicano ha dado en todo el monopolio de la violencia, de gobernar a los cárteles, bueno, pues entonces habría que buscar una interactuación con la gente que maneja esos cárteles para poder llegar a un punto como sociedad, porque ellos también viven aquí, y decir, ¿cómo podemos ser mejores? O sea, ¿cómo podemos vernos al espejo y decir, bueno, es que por este lado hacemos esto, por este lado hacemos esto otro, pero cómo hacerle para llegar a una sociedad que embone? Y lo pongo nada más como un antecedente lo que pasó en el siglo XVII y XVIII en Europa, cuando España y los Países Bajos eran narcotraficantes y dominaban todo el opio en China. Y de repente se hace una empresa, la Compañía Británica de las Indias Occidentales, en donde entran al negocio del narco y empiezan a tener esa bonanza que da el narco y empiezan a construir Europa, catedrales, empiezan a hacer la Europa que ahorita conocemos. Ahora mandan todos a sus hijos a las escuelas en Europa, o sea, con los narcos que empezaron. ¿Cómo podemos nosotros como sociedad? La cultura occidental es producto del saqueo y del crimen. Sí, pero hablando del narco, ¿no? Porque se pierde, sí, fueron saqueadores y conquistadores, pero se pierde que fueron narcos también. Ahora, ellos se vieron al espejo y sacaron que lo mejor de eso. ¿Por qué nosotros como sociedad no nos podemos ver al espejo y decir, bueno, es que es cierto, eso somos? ¿Por qué no dar el siguiente paso para mejorar ya ha habido un ejemplo y sigue el ejemplo ahí, porque ahora el primer mundo es el que fue el narco de hace unos años, hace unos siglos? ¿Cómo entender eso como una sociedad que va hacia el narco con toda la, digamos, viada posible y sin freno, ¿no? Eso es lo que yo creo que deberíamos estar platicando. Pues sí, es un tema muy complejo y pues sí es cierto, o sea, tu ejemplo es de que un gran banco como la HSBC, así es, que ahorita lo tenemos, pero a ver, te voy a decir una cosa, el HBC surge, por poner un poquito de contexto, justamente viene del narcotráfico, ¿no? Pero siguen lo mismo. Resulta que aquí en México el HBC lavó $4,000 millones en un periodo de tiempo $4,000 millones de 2008 a 2010. Ya hace un poco más de una década. Se hizo público después porque se le aplicó una sanción al banco. Y Damas de Sinaloa, los bancos HSBC, si ustedes que nos están viendo, recuerda que empezaron a cerrar todos los bancos HSBC en Culiacán y a cambiarlos de lugar nada más fue parte de las sanciones, porque en esos bancos se lavó miles y miles de dinero aquí en Culiacán, y pues el gobierno de Estados Unidos le dijo al banco, bueno, porque no te puedo clausurar, porque clausurar al HSBC mundial significa una sacudida a los mercados internacionales, nada más págame una multa equivalente a aproximadamente el monto que lavaste. Y el HSBC, cagado de la risa, pues lo pagó esos $4,000 millones, pero ¿quién se quedó con ese dinero? El gobierno gringo. Así es. O sea, hay un padrino. O sea, lavaron el dinero aquí en México y ¿quién se queda con el dinero? El gobierno gringo. Entonces, ojo con ese tipo de cosas, ni todo es en negro, ni todo es por eso, hay muchos matices, por supuesto, y a discutirse. Entonces sí, claro, y todo viene después aquí con la cultura del narcotráfico muy, muy arraigada, que también tiene que ver el Estado. El Estado mexicano fue el que creó a estas organizaciones que hoy llamamos cárteles. No hay vuelta de hoja, es la cosa nostra mexicana, el Estado mexicano. No, y en este caso, como bien lo dice Martín, fue en 1865 cuando se crea el HSBC, y eso es precisamente por las ganancias que se tienen para poder darle lo que ahora llamamos blanqueo de capitales. ¿Y qué era por qué empieza todo ese negocio? Bueno, porque la porcelana, la seda, los condimentos y el té chino era un negocio de los chinos tremendo, pero los ingleses, españoles, no tenían con qué pagarle. Entonces, por eso es que les mandaban desde la India, desde Turquía, les mandaban
el opio, y estos llevaban esos productos a Estados Unidos, al este de Estados Unidos, ahí los vendían y ese dinero se iba a Europa a hacer toda esta bonanza. Así, ¿cómo está funcionando ahora el aparato internacional de narcotráfico? Exactamente igual. Sí, pues que fue la invasión igual también, ¿no? El opio, ¿no? Entonces, le llaman el tráfico de armas, pero la producción es legal, o sea, tú que conoces más el tema, ¿no? Entonces, eso es lo que yo digo que nos hace falta platicar, ¿no? Se ve el narco y el narco nada más tiene un matiz y es lo que más les importa a los políticos. Es negro. Es negro, Sí, hay que hacer leyes, hay que hacer eso. Convenientemente el discurso del poder le conviene separar. Ellos son los buenos y nosotros, ellos son los malos y nosotros somos los buenos. Y necesitan ustedes un interlocutor para que estos empresarios, estos señores que tienen el poder, pues nosotros seamos los que llevemos la voz del pueblo, ¿no? Y ahora López Obrador dice, no, o sea, la sociedad sinaloense puede dirigirse hacia los señores que tienen el poder porque es una sociedad que se rige por sí sola, es lo que está diciendo López Obrador. Sí. Entonces, ¿para qué está Rochamoya? Pues nada más para esa interlocución. Entonces hay que quitar esa interlocución y hay que hacer un contacto directo y decirle a estos señores, bueno, vamos a avanzar, vamos a ser mejores. Si estos lo lograron, ¿por qué nosotros no lo podemos lograr? Así de sencillo. Habrá algunos que, pues sí, los intereses políticos y partidistas dirán que no, porque eso es lo que les conviene. Creo que eso es lo más importante. No estoy diciendo que sea bueno ni sea malo. Lo que estoy diciendo es que existe. ¿Y qué vas a dar a cambio? Por supuesto, algo se tiene que sacrificar. Sí, sobre todo la seguridad. Ese es el precio alto. Y las juventudes. El precio alto que vas a pagar. Es que el detalle aquí es que mientras sea prohibido, va a ser negocio, ¿no? Armas, droga, trata de blancas, todo eso. Mientras sea prohibido, va a ser negocio. Entonces, aquí en México, mientras esté inmiscuido en los temas de campañas, en los temas de gobierno, etcétera, él mencionaba ahorita que el Estado, el detalle aquí es que si es omiso el Estado, la pagamos, y si lo combate, también la pagamos. Entonces, ¿para dónde vamos? Pues, ¿cuál es la estrategia que tendríamos que hacer? Yo siento que se tendría que hacer algo así como la Federación en sus tiempos, cuando Félix Gallardo les decía a los narcos, no como si fueran una empresa, güey, a ti te toca esta parte, a ti te toca esta parte, es de la República y nadie nos vamos a meter con ninguno, va a haber negocio para todos y si tu mercancía tiene que pasar por un estado que tú no diriges, pues tienes que pagar cuota. El detalle es que a ellos les entra la ambición, güey, ¿no? Entonces, y empiezan las guerras de por qué le tenemos que pagar cuota, si en este otro territorio, o sea, el detalle ¿Pero con estás eso hablando de siempre los ha sido cárteles mexicanos o, claro, o de los países europeos con Chile? Sí, exactamente, mismo, a final de cuentas es la misma. Y entraron en guerra, las guerras napoleónicas fueron precisamente también por Y eso. Estados Unidos, pues, él es el mayor consumidor de drogas del mundo. Imagínate si va a querer acabar con el negocio. No. Yo siento que como gobierno ellos dicen, a ver, voy a dejar crecer este narco, que haga su fortuna, pase la droga para acá, yo también la controlo, tengo mi fortuna por acá, y cuando ella me estorbe, lo quito, le quito todo su dinero y genero un nuevo narco. Y negocio redondo para ellos, o sea, en la venta de armas, en el consumo de drogas, o sea... Y en Sinaloa es un reflejo exactamente de eso. ¿Sí? ¿Quiénes estuvieron con Millán? ¿Quiénes estuvieron con Aguilar? ¿Quiénes estuvieron con Maloba, con Quirino? Andan o muertos o en prisiones de Estados Unidos y ellos andan yendo a dar conferencias al Congreso, claro, tomándose fotos. O sea, Jesús Aguilar. ¿no? Sí. O sea, y están así, pues, como si nada, intactos, impunes. O sea, es más de cuidado el político que está metido en ese rollo, ¿no? Que el mismo narco. El narco ya le ponen la vista en Estados Unidos y ya sabe que está acabado, ¿no? Y siento, entonces te digo, para mí esto no le veo yo que vaya a terminar, la verdad. Yo creo que me voy a morir y no lo voy a terminar de ver esto. De hecho, hay un libro que dice La guerra perdida contra las drogas, o sea, y ese es un libro de hace como 20 años. Entonces, la primera guerra que se dio fue la de... El fracaso. Sí, el fracaso. Europa contra China. Esa fue la primera guerra, porque los chinos le declaran la guerra, por decirlo así. Las guerras del opio. Sí, las guerras del opio. Entonces, en ese aspecto, Martín, vemos que la sociedad, porque es importante hablar de la sociedad, toda la sociedad, ¿no?
toda la sociedad. Por ¿Qué es la sociedad de Sinaloa? ¿Quiénes forman la sociedad de Sí, Sinaloa? no, pues sí, obviamente hay un tejido social que lo componemos todas y todos. Y sí es cierto, el tema hay que hablarlo, porque creo que parte esencial de una cultura democrática, no han entendido democracia como lo han pervertido nuestros políticos, sino de su acepción más, que busca más el tema de la nobleza y lo que implica el diálogo, tolerancia. No, y el debate. Porque yo siempre digo, o sea, yo no puedo pensar como tú, pero justamente esas diferencias pues nos hacen dialogar y platicar. Y enriquecen el pensamiento. ¿Y qué le hace que no pienses igual que yo? El tema es que platiquemos y estemos sentados y no podemos quizás llegar a acuerdos, pero sí podemos ver que no, o sea, que no, pero a lo mejor no que sí en este momento, pero eso nos da y puede abrir puertas. Y en este tema, creo que yo sí soy de los que creen que el Estado tiene que sentarse a dialogar con los narcos, para ya parar la matanza. Finalmente, el negocio va a continuar siendo ilegal o legal, peor si es legal porque ya va a ser bajo la tutela del Estado. Y ahí ya está. Sí, pero bueno, si ya exploramos la militarización, ya Andrés Manuel se jugó el caprichito de hacer una Guardia Nacional y que ahora está metiendo esta reforma para que la Guardia sea adscripción de la Sedena, pues es lo mismo. Militar, y que ahora que Andrés Manuel está presionando a la Sedena para que abran los archivos, que nunca ha querido abrir la Sedena, donde se da a conocer todas las violaciones de derechos humanos que ha cometido nuestro glorioso ejército mexicano, y espero que no me hagan nada los soldados, porque no. Ahora es el momento, pero no va a quererla. El ejército no va a querer abrirse, no quiere, nunca le interesa el escrutinio, pero sería lo ideal que se abrieran esos archivos. Otra vez, por ejemplo, dice, no, es que ya quedó la guerra sucia de los 70s, que los ya quedó. No ha quedado. Hay que seguir hablando y hay que volver a volver a hablar. No, que la guerra del opio fue hace mucho. No, hay que volver a hablarlo. Y hay que seguir hablando porque en esa insistencia de hablar nos conocemos más y nos podemos, justamente lo que tú dices, vernos ya entonces sí al espejo y ver que también pues el tigre no es como lo pintan y que pues entre todos podemos construir un diálogo y a partir de ese diálogo pues obviamente un mejor futuro. Y aceptarnos tal como somos. Les voy nada más, esta es una carta que le manda el emperador chino precisamente a la reina Victoria, aquella que dijo que en su imperio no se metía el sol. Le dice, pero existe una categoría de extranjeros malhechores que fabrican opio y lo traen a nuestro país para venderlo, incitando a los negocios a destruirse a sí mismos, simplemente con el fin de sacar provecho. Ahora el vicio se ha extendido por todas partes y el veneno va penetrando cada vez más profundamente. Por este motivo, hemos decidido castigar con penas muy graves a los mercaderes y a los fumadores de opio, con el fin de poner término definitivamente a la propagación de este vicio. Todo opio que se descubra en China se echará en aceite hirviendo y se destruirá. En lo sucesivo, todo barco extranjero que llegue con opio a bordo será incendiado. Lin Se-Sun. Esto es lo que le dijo el emperador chino a la reina Victoria. La reina Victoria, ¿sabe? Aquí estamos viendo que estos narcotraficantes que ahora tienen unos abolengos importantísimos que forman el primer mundo, estoy hablando del Reino Unido, estoy hablando de España, estoy hablando de los Países Bajos. En los Países Bajos está Dinamarca y Dinamarca es el ejemplo Holanda de nación en el mundo políticamente hablando, en salud, en todo eso. Ellos vienen de ser narcos. Cuando hablamos nosotros, es que en Sinaloa pues premia el narco, decía, en la madre, es que son güeyes que están matándose, que están... No, es una empresa que deja muchísimo dinero y que ese dinero es lo que está volviendo loca a esta sociedad. Si ya se tiene esa riqueza, pues se pudiera dar el siguiente paso. ¿Cuál diría yo? El estudio, la tecnología, la historia y sobre todo aceptarnos tal como somos para poder seguir siendo una sociedad que avance. ¿Cuál sería tu punto de vista? Bueno, pues siento que todavía como sociedad nos falta madurar mucho en el aspecto cultural, en el aspecto educativo. Y ya para terminar,
yo siento que este rollo no tiene un fin cercano. Coincido con el punto del compañero en que se tienen que sentar a dialogar porque ya son demasiados muertos, ¿no? Ahorita en los casi 4 años de este sexenio, pues ya van 120,000 homicidios, más del número muy ya alarmante de desaparecidos. No se va a acabar esto hasta que no se sienten a dialogar. ¿Tu punto final? Sí, claro, yo creo que sí, porque ni siquiera nos hemos puesto a analizar. Mira, ya como punto final existen estos grupos que está integrado por personas, por decir aquí decimos el Mayo y su gente, ¿no? Y ellos pues se dedican a traficar droga y a matar gente que si les debe dinero, que si esto, que si lo otro. Parte del negocio. Balaceras aquí y allá. Pero si dices tú, oye, pero pues de todas maneras, pues no te voy a agarrar, no te voy a llevar al bote, no te puedo agarrar. Pues mejor sentémonos a dialogar para que se acabe la violencia y ya después platicamos el tema. Pero ¿a quién le tiene, en ese ejemplo, a quién le tiene más miedo esa persona? ¿Al Estado o al Mayo? ¿Cuál persona? La que no sigue un lineamiento y hay más violencia. Veamos yo nada más les recomiendo, lean un poco de los procesos, hay que leer porque yo también no creas que yo lo leí todo. El tema de los procesos de paz en Colombia son muy interesantes. No es un modelo perfecto y es mucho más perfectible, y México todavía tiene características mucho más complejas, pero creo que sí se pueden, tendríamos que empezar a pensar en esto porque ya en la parte armada no funcionó, la parte reactiva no funcionó, y ahí está el tema de los jesuitas en Chihuahua, que detuvieron a 11, igual pueden detener a 100, pero el problema iba a seguir. Las armas y quien quiera matar y quien quiera seguir traficando va a seguir. El problema de la violencia va a continuar. Si no, ya se toman medidas, no son medidas drásticas, son medidas que pudieran generar ya al menos que cese la matanza y la oleada de desapariciones. Empezar por eso, que es lo más urgente. Lo segundo, ya después esta discusión, el tema de si es ilegal o no es ilegal, armas y drogas y ya todo eso, ¿no? La sociedad. Estamos llegando al final de este programa. Aquí hay una reflexión con Calderón. Se dijo que era una guerra se dio y hubo miles y miles de muertos y no nos llevó a ningún lado más que a los panteones, a llenar los panteones. Con López Obrador se dice que los abrazos ya no alcanzan para los balazos y sigue desgarrándose este país. Ahí ya están las dos formas que caducaron. En las palabras de López Obrador, si un cártel domina un estado como Sinaloa y hay paz, entonces que si queremos paz en todo el país, un solo cártel debe de dominar todo el país, porque él está diciendo que él como gobierno pues no va a hacer absolutamente nada. Eso es lo que yo creo que como sociedad deberíamos de reflexionar, porque es las palabras atrás, lo que viene atrás es lo que realmente es peligroso para todos como sociedad. Muchísimas gracias, reflexionen. Nos vemos hasta la próxima. Hasta entonces.